cosa. Y entonces esta semana que viene, ¿verdad? Si ya hemos arreglado los grupos, ya hasta estamos viendo cómo tratamos de atapuzarnos, porque eso no tiene otro nombre. ¿Okay? ¿Cómo nos atapuzamos en el laboratorio que tenía capacidad para 30 estudiantes con 30 microscopios y ahora solamente tenemos creo que como 15 o 16 microscopios y 90 estudiantes? ¿Okay? Entonces yo les agradezco que no vayan ustedes allá como siempre me llegan. Eso lo que pasa es que yo soy regular, ¿verdad? Entonces yo tengo que acomodarlos y abrir un anaquel en el laboratorio donde pueda meter a los estudiantes regulares acomodaditos ahí. Entonces no hay capacidad, demasiado hacemos. 4 profesores que son los que estamos, 2 de planta y 2 contratados que están entrando ahorita, uno entró el semestre pasado y una que va a entrar ahora este semestre, para atender la cantidad de estudiantes que nos mandan así, como que abren una llave y los mandan a toditos para acá. No les importa, ni a ustedes tampoco, si la materia se da como debe ser, si de verdad tienen los recursos para atenderlos. No, eso no es importante. Lo importante es que estén aquí y a ver cómo no va todo. ¿Okay? Entonces yo les agradezco que no vengan con nada de cuento, que se inscribió en el cupo que hubo. Si ustedes necesitan cambio, háganlo cambio mutuo. No tengo la capacidad ni la varita mágica para hacer los cambios, acomodarlos en anaqueles, no los he podido hacer. Yo mandé a hacer anaqueles y no caben ustedes. La clase del lunes de 7 a 9, como verán, yo no llego a las 7. Y cada vez que tengan la clase, los temas míos son epitelio, después van a ver por allá muscular, endocrino, linfático. Para ustedes esos temas, eso soy yo. Entonces no a las 7. Llego después a las 7:30. Y hoy no llevo en mi casa y tuve que cargar más. Ajá. Esto era para que se tenían que anotar ayer. La mayoría se anotó, pero hay un grupo que no se ha anotado, pues irán hoy. Espero que con el mismo orden que fueron ayer, se anotan, hacen su cola y ahí van pasando y se van anotando en los grupos que queden, que tengo que ver qué fue lo que quedó allí. La bibliografía que puede usar cualquier libro, lo importante es que usted estudie. Usted puede tener el mejor libro del mundo, pero si no lo hace, no se lo aprende, es como si no hubiese estudiado nada. O sea, como si no lo tuviera. En cambio, usted tiene un librito ahí y usted lo leyó, lo entendió y aprendió. Eso es importante. Nosotros usamos mucho esto porque este es el libro texto, pero casi nadie lo usa ahorita, prácticamente no lo están utilizando. Es un libro bastante grueso, el que quiera aprender y entender histología, el libro fácil. Pero más o menos se manejan ahorita con el Gardner, el Geneser, el Ross. Tienen imágenes muy buenas. Yo les aconsejo que cuando estudien histología busquen las imágenes porque entienden, ¿verdad? Inclusive los esquemitas de cómo está de que es un epitelio, dónde está, esa cuestión para que pueda ser visual y lo entienda. ¿Ok? Eso sí, cualquier libro dice Atlas, el Atlas del Geneser. Ese sí es el que mejor se da las imágenes, las pocas láminas que ya tenemos allí en el laboratorio, se parece más a esas del Geneser. ¿Okay? Ahorita está entrando una profesora nueva, ella le toca el material de lo que es el profesor Doré, que es el que se acaba de ir, y ella a ella no se le manda a preparar ahorita, así de ya para más ahorita un tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes se lo van a leer conectivo. Conectivo no se va a dar la clase teórica aquí magistral. Conectivo ustedes lo van a estudiar. Puede ser hasta por la guía esa que tiene, que son de grabaciones del profesor anterior, ¿no? Del profesor. Entonces ustedes se ven y por ahí es que lo vamos a evaluar. La práctica sí va a ir, ¿verdad? Que va a ser la que viene después de epitelio, si es que damos epitelio la segunda. Entonces ya saben, colectivo lo van a estudiar ustedes y se lo vamos a evaluar en la fecha de examen. La forma como nosotros hemos distribuido los temarios de histología
vamos a empezar por los primeros temas, es lo que se llama histología general, ¿verdad? Donde vamos a ver más o menos las células, los tejidos básicos, ¿verdad? Y luego, después del primer tema, entonces comienzan a ver histología especial, que lo vamos a ver por órganos y sistemas. Entonces, nuestra materia, la histología, semánticamente vemos que significa, como todos han logo tratado, histo, tejido o telar. Esto es porque cuando se comenzó a estudiar, cuando en los primeros tiempos que comenzaron a ver el microscopio, así en aquella etapa, entonces empezaron a ver, fueron tejidos de telas, de telares, y entonces veían la trama, veían la cuestión, y entonces le fueron dando ese nombre, ¿verdad? Y posteriormente, cuando empezaron a ver, también vieron la parte del pezón, ¿verdad? Y entonces ellos le fueron dando así ese nombre. ¿Pero qué significa histología? Es el estudio de los tejidos, desde un punto de vista microscópico. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que ustedes también lo van a encontrar como anatomía microscópica, porque es lo mismo que tenemos nuestro organismo, que ustedes lo vieron ya en anatomía, ¿verdad? Y entonces vieron, este es el músculo, este es el hueso, entonces ahora lo van a ver desde el punto de vista cómo es que está constituido microscópicamente ese mismo tejido, porque se llama anatomía microscópica. Y dice que Marcelo Martín fue el padre de la histología, fue porque el primero que comenzó a estudiar desde este punto de vista. Cuando nosotros hablamos de las células, sabemos que esa es la unidad funcional de cualquier organismo vivo. No vamos a dar las células, se supone que ustedes vieron células en biología y por eso es que esa es una de las prelaciones de histología, es biología, ¿verdad? Porque ustedes necesitan recordar y deberían echar una repasadita, por lo menos para que recuerden cómo está constituida una célula, porque a veces ustedes cuando llegan allá al microscopio, ustedes ven y te empiezan ese puntico, esa mechita rosadita, resulta que una célula está constituida por un núcleo y un citoplasma, ¿verdad? Generalmente, los citoplasmas generalmente son eosinófilos, es decir, son rosaditos, la mechita rosadita, y el puntico moradito es el núcleo, generalmente se tiene morado, y ya después posteriormente vamos a ver por qué, y entonces eso se dice que es vaso. ¿Okay? Entonces, la asociación de células con funcionamiento similar u objetivo común se van a unir entre ellas y con constituyentes del entorno para formar un tejido. No se va a formar, por ejemplo, una célula epitelial con una célula muscular, con una célula de tejido conectivo, porque lo que van a formar es otra cosa, eso es una patología. Pero tienen que ser entonces células con objetivos comunes, células similares. Entonces una célula epitelial con otra célula epitelial con otra célula se une con el entorno y entonces van a formar ese tejido epitelial. ¿Okay? Entonces son asociación de células con funcionamiento similar o objetivo común, van a formar los tejidos. Y estos tejidos, que son los llamados tejidos básicos, vamos a ver el tejido epitelial, tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso, que aun cuando cada uno es una estructura especializada en lo suyo, ¿verdad? Pero eso va a formar los tejidos básicos que luego ellos se van a organizar dependiendo de la función que ejerza para formar algunos órganos. ¿Okay? Pero estos son los llamados tejidos básicos, aunque ahí pudiéramos incluir también vascular sangre, pero está dentro de los especiales. Tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Estos se van a organizar de tal forma y según la función que necesiten para formar órganos, y órganos con un objetivo común pues formarán los sistemas, ¿verdad? Entonces así vemos que, por ejemplo, el sistema respiratorio son órganos que tienen una función común, la de respirar. Entonces ahí tenemos cuáles. Tenemos entonces la tráquea, tenemos entonces los bronquios, tenemos los pulmones, tenemos todo eso, ¿ok? Tiene el digestivo, sistema digestivo, bueno, que tenemos desde la boca, tenemos el estómago, cada uno con una función específica que lleva a qué? A la digestión o a metabolizar los alimentos, ¿okay? Y así cada uno de estos diferentes sistemas. Entonces, cuando decimos anatomía microscópica, que es la misma, como decir, la histología, como había dicho, es porque vamos a estudiar la estructura microscópica de los tejidos, de los órganos y de los sistemas.
Ya cuando se habla del funcionamiento como tal, y que parte de ello lo vamos a ver también en la que se llama la histofisiología, pero la mayor parte está estudiada en la biología celular, la bioquímica, la fisiología, que ya se van a dar vida con esto. Vamos a ir muy a la par, fisiología e histología. Y por supuesto, cuando ven la parte alterada, se estudia en la patología. Entonces, ¿qué es un tejido epitelial? ¿Cuáles son las características que vamos a observar para decir, no, esto es un epitelio y no es otro tipo de tejido? Entonces vamos a ver primero que es un tejido avascular, es decir, un tejido que no está vascularizado, bien extraño, ¿verdad? Porque sabemos que la sangre es la que lleva los nutrientes a los diferentes sitios del organismo, órganos, células, tejidos, y saca de allí los metabolitos. Pero en este caso, este tejido vasto, este tejido epitelial, es avascular. Está compuesto por células que se ubican muy pegadas unas a las otras, ¿verdad? Con casi sustancia, uno tiene casi sustancia intercelular entre ellas. O sea que el espacio intercelular es de como de 40 nanómetros, o sea, es bastante cercano. Pues son células íntimamente relacionadas con muy escasa sustancia intercelular que las separa. Entonces ya tenemos dos características, uno que es avascular y otra que las células están muy pegadas unas a las otras. ¿Okay? Lo vamos a encontrar recubriendo superficies tanto externas como internas, ¿verdad? Como por ejemplo en las cavidades corporales como el peritoneo, como la cavidad pleural. Entonces vamos a encontrar en esas superficies revestidas por estos epitelios y por eso los vamos a llamar epitelios de revestimiento, ¿verdad? Porque hay dos tipos de epitelios grandotes. Los epitelios de revestimiento, que son estos que van a recubrir las superficies externas e internas, la que recubre la boca, la que recubre todo eso. Entonces vamos a encontrar eso, pero también vamos a encontrar unos especializados en secreción y los vamos a llamar epitelios glandulares. ¿Cómo van a estar ubicados este tejido avascular, esas células pegaditas unas a las otras? ¿Dónde van a estar ubicadas? Van a estar descansando sobre una lámina basal. Entonces es como que yo fuera una célula epitelial, ¿verdad? Y mi lámina basal sería el piso. Entonces yo estoy descansando sobre o parada sobre esa lámina basal. Para hacer un tejido, entonces sería solamente una célula epitelial. Para hacer un tejido tenía que tener otra célula, otra célula, otra célula, otra célula, otra célula, para formar todo el tejido íntimamente relacionado, sin casi sustancia que las separe una de la otra. Entonces se dice, tiene polaridad morfológica y funcional. Cuando uno habla de que una célula es polarizada, es porque mantiene una relación constante o una ubicación constante con relación a su lámina basal. ¿Qué quiere decir eso? Si yo dije en un principio que yo soy una célula epitelial, esta va a ser mi posición constante. Los pies hacia la lámina basal y esto sería mi polo apical, ¿verdad? Entonces eso permite, ¿por qué dice? Una característica o una polaridad morfológica. ¿Por qué? Porque esta va a ser mi polaridad, mi posición constante. Entonces este va a ser el polo apical, aquel va a ser el polo basal y estos serán mis polos o dominios laterales. ¿Ven? Entonces esta célula tiene que estar siempre así. No es que una célula epitelial va a estar unas veces así, va a estar otras veces así, va a estar otras veces no, ¿verdad? Ya tiene que mantener esa posición constante con relación a su lámina basal. Si una célula epitelial tiene una posición que varía, esa está alterada. Puede ser que sea una célula neoplásica y por eso empezó a crecer así y es una anarquía total. Entonces la célula epitelial es polarizada, mantiene una relación constante o una ubicación constante con relación a su lámina basal. ¿Okay? Eso es que está, bueno. Eso también le permite una polaridad funcional, es decir, que ella absorbe por aquí y elimina con vectores en este mismo sentido. ¿Okay? No es que entonces otra vez se los va a agarrar por aquí, no. Ella entonces generalmente esa es su polaridad funcional. Entonces tenemos aquí
Este es un epitelio, un ejemplo de un epitelio cualquiera. Las células están íntimamente relacionadas con muy escasa sustancia intercelular que las separa. Están descansando sobre una lámina basal, y tienen está polarizada. Este siempre va a ser su dominio apical, este va a ser su dominio lateral y este va a ser su dominio basal. Y profesora, pero todavía no sé cómo se nutre esa célula, ¿verdad? Porque me dijo que no le llegaban vasos sanguíneos, es avascular. Lo que pasa es que aquí, debajo de esta lámina basal, aquí hay tejido conectivo. Y el tejido conectivo es tejido vascularizado. Siempre el tejido conectivo está bajo una de sus características, esa está vascularizado, y es lo que llaman el cemento del cuerpo. Lo vamos a encontrar en todas las camas. Y entonces este epitelio se va a nutrir por difusión desde aquí, desde este tejido conectivo. Desde estos vasos sanguíneos que están aquí, van a pasar por difusión a través de esta lámina basal y van a nutrir este epitelio. Por eso es que este epitelio no se muere por falta de nutrición, sino que se nutre desde aquí a pesar de que no le lleguen vasos sanguíneos directos. Entonces estos epitelios dijimos que eran de revestimiento, que son los que vamos a estudiar primero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque están revistiendo, hay gran cosa. ¿Por qué revestimiento? Porque reviste. Es como redundante, ¿verdad? Pero es así. Están siempre los epitelios de revestimiento, los vamos a encontrar en la superficie, ya sea en la superficie externa o en las superficies internas del cuerpo. Pero siempre lo vamos a buscar. Pero dijimos que también encontramos unos epitelios glandulares. Entonces deben ser células, para hacer epitelio, deben ser células pegaditas unas a las otras, sin sustancia intercelular que las separe, pero que tiene una característica particular, y es que secreta, produce algo. ¿Ok? Entonces decimos, entonces ya este epitelio no es solamente está revistiendo, sino que está produciendo. Entonces es un epitelio glandular. Acá. Los epitelios glandulares, pues por supuesto, tienen la parte que secreta y la parte por donde envía esa secreción, porque esa secreción no se la queda, ellos no se la egoístan. Ellos producen, pero luego la envían para que vayan a ejercer una función en la vida. Entonces tenemos acá, mira, esto sería células epiteliales, ¿verdad? Están polarizadas, ¿verdad? Ese sería su dominio apical, el que está hacia la luz, su dominio basal, el que está hacia la lámina basal, y aquí tendríamos tejido conectivo vascularizado para que se nutra. ¿Okay? Estas células están íntimamente relacionadas sin sustancia intercelular que las separe. Este es un epitelio de revestimiento, ¿ven? Acá. Pero ¿qué pasa? Que ese epitelio de revestimiento, en la época embriológica, cuando se está desarrollando el organismo, entonces comienza a proliferar hacia el interior, hacia la lámina propia, hacia el tejido conectivo, ¿ven? Y proliferan esas células epiteliales, y sí, siguen siendo epiteliales. Son células íntimamente relacionadas, pegaditas unas a las otras sin sustancias que las separan. Y siempre llegarla y empieza y se especializa, ¿ven? Y aquí tiene esa porción secretora para que produzca la sustancia X. ¿Ya? Y aquí tenemos que tiene esta parte que sería el conducto excretor, que ya lo que produjo acá lo eliminó y lo sacó a la superficie hacia ese conducto excretor. Si ese epitelio glandular o esa glándula tiene una porción secretora y tiene conducto excretor, es una glándula exócrina. Esa la vamos a ver en este tema, glándula exócrina. Si esa glándula que proliferó se especializó acá en secreción, pero resulta que ya eliminó la comunicación entre ese y el epitelio de superficie, ¿ven? Que ya no tiene conducto excretor, sino que ella se rodeó de gran cantidad de vasos sanguíneos y elimina su secreción hacia la sangre para que vaya hacia sitios lejanos. ¿Ves? Ya no se queda como esta, que lo sacó fue al epitelio de superficie, la glándula exócrina. No, esta lo envió por la sangre hacia
O sea, lo enviamos por la sangre hacia órganos lejanos que se llaman órganos dianos. Esto sería una glándula endocrina. Y eso ya es un tema especial que se va a ver allá a mitad de semana. ¿Okay? Porque eso sería todo un tema, glándulas endocrinas o sistema endocrino. Ahí tenemos tiroides, ahí tenemos páncreas, ahí tenemos toda esta cantidad de glándulas. Pero aquí en este tema vamos a ver las glándulas exocrinas que van a tener una porción secretora y un conducto excretor. Termina su secreción hacia la superficie. ¿Cuáles son entonces las funciones en general de los epitelios? Protección. Tiene una barrera selectiva que separa el tejido conectivo subyacente del medio externo. Ejemplo típico de esa barrera protectora, este epitelio que tenemos aquí, la piel. Esto que tenemos aquí arriba, esto es un epitelio. Y es un epitelio preparado para protegernos de las abrasiones del sol, ¿verdad? Que tú vienes y te rasguñaste, entonces va a protegernos de que los órganos internos pues no se vean afectados. ¿Okay? Siempre el epitelio va a tener características dependiendo de la función que ejerza. Ahorita cuando veamos los diferentes tipos de epitelios, los criterios de clasificación, van a ver que aquí es el epitelio de mayor protección y que si lo vemos en las manos ya es de este mismo tipo pero con mayor cantidad de queratina para eso que se le hace a uno los callos, ¿verdad? Si trabajas con cuestiones fuertes, entonces pues tendrá mayor producción de queratina porque vas a proteger. El de los pies pues necesitará mayor protección, entonces es un epitelio de mayor grosor. Entonces, dependiendo de la función que ejerza el epitelio, pues serán las características histológicas que va a tener o morfológicas que va a tener. Entonces en este caso una de las funciones va a ser la de protección. Transporte, porque puede ser transporte transcelular de moléculas a través de las capas de epitelio. Entonces es cuando puede ser para excretar cosas, ¿verdad? O para absorber. Y hay unos pues que necesitarán de mayor absorción. Por ejemplo, el epitelio que reviste el intestino, ¿ya? El sistema digestivo. Entonces allí necesita transporte de sustancias al interior para absorber nutrientes. ¿Okay? Entonces otro tipo de función. Secreción, ya estamos hablando entonces de los epitelios glandulares. Secretan moco, secretan saliva, secretan diferentes tipos de sustancias dependiendo de la función que tenga que ejercer el órgano donde se consigue. Absorción, que como habíamos dicho ya, el tubo digestivo renal para que absorba los nutrientes necesarios. Y también tiene receptores sensoriales, son células epiteliales especializadas. ¿Qué tenemos allí? Si no tuviéramos ese sensorial, no supiéramos a qué no sabe nada, ¿verdad? Entonces tenemos las papilas gustativas, esos son epitelios sensoriales. Aquí tenemos células sensoriales para captar, por ejemplo, la presión, el dolor, el calor, todo eso. ¿Okay? Entonces tenemos ese tipo de receptores a nivel de los epitelios. Entonces, miren, eso en general esas son las funciones de este epitelio. Y también, entonces, por supuesto, nos sirve de esa barrera selectiva. También va a impedir, por ejemplo, que se difunda una neoplasia o ese tipo de cosas. Dijimos que dependiendo de la necesidad o de la función que tenga el epitelio van a ser sus características morfológicas, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, pero entonces dijimos que aquí necesita mucha protección, ¿verdad? Aquí necesitará un poco menos. El de acá necesitará ser más aquí para absorber, ¿verdad? Los del intestino delgado y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo vamos a decir cuál tipo de epitelio es? Pues que vamos a tener diferentes tipos, vamos a tener criterios de clasificación de los epitelios. Y entonces los vamos a nombrar de acuerdo primero al número de capas celulares que hay entre la lámina basal y la superficie. ¿Ven? Entonces, ¿cuántas capas hay desde aquí
hasta aquí. ¿Okay? Desde aquí hasta aquí. Entonces, si hay una sola capa, como en este caso, bueno, pero te parece que esto queda diferente, pero es una sola capa de células. Que las células sean altas o sean chatas es otra cosa. Ahorita estamos hablando del número de capas que hay entre la lámina basal y la superficie. Entonces, si hay una sola capa, se dice que es un epitelio simple. Si tiene dos capas o más, ya es un epitelio estratificado. Entonces, eso según el número de capas celulares. Puede ser simple si tiene una sola capa, o puede ser estratificado si tiene dos capas o más. Otro criterio de clasificación: la forma de las células que lo constituyen. Si es un epitelio simple, pues será la forma de las células que lo constituyen. Pero si es un epitelio estratificado, vamos a tomar en cuenta las células de la capa más superficial. Y entonces vamos a ver que pues esas células que lo constituyen pueden ser planitas, chatas, ¿verdad?, con un amplio citoplasma delgado, y el núcleo generalmente se ubica en posición central, que es bien aplanado. Entonces, si es así, pues es plano, no hay otra forma de llamarlo. Entonces, un epitelio, de acuerdo a la forma de la célula, puede ser plano, puede ser que sea igual de alto que ancho, y forme una especie de cubo. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Pues cúbicas, ¿verdad? Bueno, puede ser que sea mucho más alto que ancho y forma una especie de columna o cilindro. Y se va a llamar así, cilíndrico. ¿Ven? Un epitelio cilíndrico o columnar, porque también dijimos que parecía una columna. Entonces, según la forma de la célula, bueno, pero aquí tenemos profesor Augusto. Mire, aquí, ¿cómo se llamaría esto? Es como una puntita, como de una piramidal. No, es igual, más alto que ancho. Sigue siendo cilíndrico. Para cuando vamos a ver la forma de los epitelios, vamos a tomar la célula, la forma que más se le asemeja. O es plano, o es cúbico, o es cilíndrico. ¿Ok? Entonces esas son las formas que vamos a ver. Y otro criterio es la especialización de borde libre, que era lo que decíamos, ¿verdad? Aquí tendríamos la base y aquí sería el borde libre, la superficie apical, lo que va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, lo que él tenga aquí, la especialización que tenga aquí en este borde libre, también es un criterio de clasificación. Y entonces decimos especialización de borde libre. Puede ser que tenga chapa estriada, que ya vamos a ver dependiendo de la función que tenga, pues si necesita mucha absorción tendrá chapa estriada, como el intestino delgado. Puede ser que tenga cilios, que son como pelitos, por decir entre comillas, para que pueda, por ejemplo, el epitelio respiratorio, para que pueda movilizar sustancias en la superficie. Puede que tenga esterocilios, que parecen cilios pero no son, porque son inmóviles. O puede ser que tenga queratina, que es la que vamos a encontrar en este epitelio de acá de la superficie. ¿Okay? Ya son las especializaciones que vamos a encontrar en la superficie libre. ¿Cuáles son los criterios? Número de capas, morfología de la célula y especialización de borde libre. De acuerdo a eso, nosotros vamos a comenzar a nombrar los epitelios. Y cuando usted nombra un epitelio, debe nombrar todos esos criterios. Es decir, que cuando usted nombra un epitelio, ya prácticamente lo está describiendo. ¿Ok? Porque está nombrando todos esos criterios que tenemos. Y entonces vemos, por ejemplo, un epitelio que según el número de capas puede ser simple, si tiene una sola capa. ¿Ya? Si tiene dos o más capas será estratificado. Según la forma de la célula puede ser plano, cúbico o cilíndrico. Según la especialización de borde libre puede tener chapa estriada, cilio o queratina, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a ir diciendo. ¿Cómo llamaríamos este epitelio que tiene una sola capa, cuya célula es chatica, planita y no nada? Porque generalmente los infectados no tienen chatica. Entonces, ¿cómo lo diríamos? Diríamos que es un epitelio simple, plano. ¿Ves? Entonces ya usted escribió. Y
Y entonces yo le digo, ay, ¿por qué tú dices que es así? Bueno, profesora, porque si está diciendo que es simple, pues tiene una sola capa. Y si está diciendo que es plano, es porque la célula es planita, ¿verdad? Y esta. Y ya ustedes escriben. Puede ser que tenga una sola capa, pero que sea cilíndrico. Entonces ya es un epitelio simple, cilíndrico. Ah, pero arriba tiene algo, tiene cilio. Uno dice, tiene un epitelio simple, cilíndrico, ciliado. Y ya estás describiendo ese epitelio. Y ya con eso, tú más o menos te vas a ubicar de qué epitelio estás hablando. ¿Ok? Porque ya cuando hablas de la especialización de borde libre, ya vas a ver, cuando veamos las especializaciones, vas a ver que cada una de ellas tiene una función específica. ¿Qué más vamos a tomar? Ya no entra como los criterios de clasificación. Los criterios serían estos tres, ¿verdad? Pero hay algo que tiene que decirse. Si está en el epitelio, debe nombrarse. Y es si tiene células caliciformes. Entonces, uno dice, si tiene células caliciformes, entonces uno dice, por ejemplo, un epitelio simple, cilíndrico, con chapa estriada y células caliciformes. ¿Ven? Entonces, ya yo les digo, este epitelio tiene chapa estriada, que es absortivo. Y además tiene células caliciformes que producen moscas. ¿Verdad? Epitelio simple, cilíndrico, con chapa estriada y células caliciformes, intestino delgado. ¿Ven? Porque ya ustedes, posiblemente cuando veamos cada uno de ellos, van a ver que ese es el tipo de epitelio que vamos a ver. Que vamos a ver algunos epitelios, digamos, especiales dentro de cada uno, tanto dentro de los simples como de los estratificados, que se salen, digamos, de esos criterios, ¿verdad? Por alguna razón. Entonces ya eso lo vamos a nombrar dentro de cada uno. Veamos entonces. Aquí tenemos un epitelio simple plano. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que es un epitelio simple, ¿por qué? Porque tiene una sola capa. Y si estoy diciendo que es plano, porque su célula es plana, ¿qué otra cosa? ¿Verdad? Eso es como redundante. Entonces cuando nosotros lo vemos desde arriba, vean cómo se ve. Se ve como una especie de mosaico, ¿ven? Que entonces casi no hay sustancia intercelular entre ellas se ven muy amplias, muy poligonales. Y en el centro van a ver el núcleo va siempre de ubicación central. Cuando lo ven lateralmente, o sea, en el longitudinal, ustedes van a ver que los núcleos de tan planos que están, que van a parecerse como fusiformes, como alargados. ¿Okay? Entonces, estas son las características propias de un epitelio simple plano. Oye, pero parecen como unas escamas, ¿verdad? Y ustedes van a ver que siempre le van a denominar como escamoso. Y cuando hay uniones, separaciones entre un tipo escamoso y uno cilíndrico, por ejemplo, dice unión escamo-columnar. Y no es más que la unión entre un epitelio plano, escamoso, con uno cilíndrico, que es alto, que parece una columna. Entonces, ese nombre también lo van a poner. Esto sería un epitelio simple. Y cuando yo les diga, muchachos, clasifíqueme este epitelio de acuerdo a la forma de la célula. Entonces no me van a decir simple plano, no, porque lo de simple no es la forma de la célula. Lo de simple según el número de capas, ¿o no? A mí me gusta fraccionar las cosas para que rindan. Aquí tenemos, por ejemplo, este es un epitelio simple plano, ¿ven? Entonces estos epitelios de una sola capa, ¿verdad?, con células planitas, los vamos a encontrar en diferentes sitios. Entonces, recurriendo el corazón, o en este caso vasos linfáticos, o también sobre la superficie interior de los vasos sanguíneos. Entonces, ese epitelio simple, es decir, de una sola capa, con las células planitas, o sea, un epitelio simple plano, pero si se encuentra revirtiendo el corazón, que es un vaso especializado, un vaso linfático, un vaso sanguíneo, vamos a decir que es un endotelio, ¿verdad? Pues es la superficie interna, endotelio. Si ese epitelio planito, de una sola capa, lo vamos a encontrar revistiendo las cavidades serosas, como la cavidad pleural, entonces lo vamos a decir que es un mesotelio. ¿Ok? Entonces, es el mismo tipo de epitelio, pero según la ubicación, si está ubicado entre vasos sanguíneos, linfáticos, corazón, etc., vamos a decirle endotelio. Y si lo encontramos revistiendo las cavidades serosas de las vísceras, lo vamos a llamar mesotelio.
Pero además, ese mismo tipo de epitelio lo vamos a encontrar revistiendo los alvéolos pulmonares. ¿Por qué será? Porque en el alvéolo pulmonar es donde hay el intercambio de gases. ¿De qué necesita? Algo que sea planito para que puedan intercambiarse, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos ese epitelio simple plano en los alvéolos pulmonares. También lo vamos a encontrar formando parte de la cápsula de Bowman y las asas delgadas de Henle en el pulmón. ¿Okay? Entonces, esas son ubicaciones donde vamos a encontrar estos epitelios simples planos, planitos. Miren este núcleo alargadito y miren todo esto que va acá, son parte del citoplasma. Ahora, vamos a ver otro tipo, mira, que es un epitelio también simple porque tiene una sola capa. Pero aquí las células son diferentes, son unas células igual de alto que anchas, ¿verdad? Entonces, este es un epitelio, según el número de capas es simple y según la forma de la célula es cúbico. Entonces, un epitelio simple cúbico. Y el otro criterio, pero es que aquí no tiene nada, ninguna especialización, ¿verdad? Entonces sigue siendo epitelio simple cúbico. Y lo vemos desde arriba y vemos que el perfil es mucho más pequeño que el que vimos anteriormente, que era células poligonales amplias. Entonces esta se ve como más cuadrática. El núcleo es redondo de ubicación central. ¿Okay? ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de epitelio? En los conductos pequeños de la glándula exocrina, típico formando la pared de los folículos tiroideos, en la superficie del ovario, formando el epitelio germinativo, en un epitelio simple cúbico, y algunos túbulos renales, como por ejemplo los túbulos contorneados distales. ¿Okay? Son partes de donde vamos a conseguir este epitelio simple cúbico. Aquí tenemos uno que es mucho más alto, ¿verdad? Ya no está cúbico nada. También según el número de capas es simple. Entonces vemos, pero las células son mucho más altas que anchas. Entonces, ¿qué decimos? Es un epitelio simple cilíndrico. ¿Ven? Entonces, vemos que aquí en este epitelio simple cilíndrico, los núcleos siempre los vamos a encontrar hacia la base. Entonces, cuando ustedes vean, veamos en el laboratorio los epitelios, ustedes van a ver que los núcleos se ven como lapiditas una al lado de la otra, así, coloreadas basófilas, porque así se tienen los núcleos, pero ubicados hacia la base de la célula. ¿Okay? No es que los van a encontrar aquí, otras veces aquí, no. Los núcleos en las células cilíndricas generalmente están ubicadas hacia la base. ¿Okay? Eso es parte de su polar. Entonces tenemos un epitelio simple cilíndrico, lo vamos a encontrar en el estómago, que es un epitelio simple cilíndrico típico. Se dice epitelio secretor de unas glándulas, pero tienen que ser glándulas muy grandes para que esos epitelios sean cilíndricos. En la vesícula biliar, ¿verdad? Y por ejemplo en el conducto, en el tubo contorneado proximal, es más piramidal, pero por lo que es más alto que ancho, se toma como ¿okay? Entonces esto sería. Ahora, estos epitelios simples cilíndricos pueden tener especializaciones de borde. Aquí es donde más nos vamos a ver. Entonces pueden tener chapa estriada, que sería un epitelio simple cilíndrico con chapa estriada, que lo vemos en intestino delgado, que además tiene células calcíticas. O puede tener también chapa estriada, que puede tener cilio con un epitelio respiratorio. El epitelio de fetal, de esófago fetal, también pueden tener. Entonces, busquen otras ubicaciones de este tipo de epitelio, ¿okay? Sobre todo los que contienen especialización de epitelio. Eso me gusta. Miren el epitelio que tiene otra cosa. Entonces, esto que tenemos aquí, miren esto. Este es tejido conectivo, ¿ven? Las células están separadas, bastante separadas, mucha sustancia intercelular, tiene vasos sanguíneos, nada que ver con un epitelio. ¿Okay? Pero este sí, células pegaditas, ven, aquí está una, aquí está otra, aquí está otra, aquí está otra, pegaditas unas a las otras, sin sustancia intercelular que las separe. Miren esto, los núcleos ubicados hacia la base. Este es un epitelio de una sola capa, miren que hay una sola capa de núcleo, ¿verdad? Pero cilíndrico, este es un epitelio simple cilíndrico. Aquí, a pesar de que no tenemos la coloración especial para observar la chapa estriada, esto es un epitelio que tiene chapa estriada. Vamos a ver si me lo
Aquí debe de verse como un pequeño bordecito, porque realmente aquí vamos a observar esa chapa extra, ¿ok? Entonces, así como lo vemos, es un epitelio simple, simétrico. Ahora, miren, este es uno de esos epitelios especiales que decíamos que se sale de la rutina, pues, de los criterios así que estamos formando. Entonces, se dice, aquí vemos que este epitelio, vemos que tiene una línea de núcleos acá, tiene otra de núcleos acá, y entonces dice, oye, pero parece que tuviera varias capas, ¿verdad? Entonces si tiene más de dos capas, entonces es un estratificado. Pero si ustedes se dan cuenta, no es estratificado nada, porque sí tiene dos líneas de núcleo, pero resulta que lo que pasa es que las células tienen como diferentes formas, y entonces el núcleo se ubica en la parte más ancha de la célula. Entonces en esta se ubicó acá, en esta se ubicó acá, acá, y entonces da una falsa o una visión de falsa estratificación. Y por eso se llama así, pseudoestratificado. Ustedes se pueden colocar personas de diferentes estaturas, ¿verdad? Y ustedes se ponen uno al lado del otro y véanse las rodillas donde les quedan. Los que están más bajitos, pues las rodillas quedan más abajo, las que están más altas, las rodillas más arriba. Pero es una sola línea de personas. Sería un epitelio simple, ¿verdad? Entonces, es que realmente hay una sola capa de células. Es decir, que esto es realmente un epitelio simple. Que las células sean más altas que anchas. Ahí está, más alta que ancha, entra como cilíndrico, ¿verdad? Y entonces se dice que es un epitelio realmente, según los criterios sería un epitelio simple, cilíndrico. Pero aquí tenemos una especialización de contenido, tiene cilindros. Y esta célula que vemos rojita aquí es una célula calificada. Entonces, este epitelio sería el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Eso es típico del epitelio respiratorio. Pero si yo le digo a usted, aplícame los criterios. Bueno, según el número de capas sería un epitelio cilíndrico, ¿verdad? Entonces, según el número de capas es estratificado. ¿Quién te dijo eso? Ahí es un epitelio cuando uno dice según el número de capas, o es simple o estratificado, más nada, ¿ok? Que este tenga características particulares o otras. Entonces, todas las células están en contacto con la lámina basal, es el típico de un epitelio de una sola capa. Los núcleos están a diferentes alturas porque se ubican en la parte más ancha de la célula. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de epitelio pseudoestratificado? En la uretra masculina. A nivel de epidídimo y pseudoestratificado, solamente que la especialización es con esterocidio. Nada más, esto. Entonces allí vamos a encontrar, y por supuesto el epitelio respiratorio. Cuando nosotros hablamos de vean esto, ¿ves? Entonces ve como si fuera estratificado. Pero este realmente es un epitelio del bronco, ¿ves? Entonces un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Esta es la forma como vamos a verlo así. ¿Ok? Eso es típico del epitelio respiratorio, lo vamos a encontrar en la cavidad nasal, a nivel de la tráquea, de los bronquios principales, pero también vamos a encontrar en el canal auditivo y en el saco lagrimal. Este tipo de epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado es un tipo especial de epitelio simple. Ahora, que no, pero si tiene dos capas o más, no, ahí la cosa cambia, ahí varía. Es un epitelio ya estratificado, ¿verdad? Porque tiene dos o más capas. Y ese epitelio estratificado, ya la chola para terminar la clasificación, epitelio estratificado puede ser plano, cúbico o cilíndrico, dependiendo de qué. Plano, cúbico, cilíndrico, ¿de qué? De la forma de la célula. Pero ojo, resulta que este epitelio tiene varias capas, ¿ves? Entonces tiene, por supuesto, aquí. Entonces aquí la célula puede ser cilíndrica, para que no salga de abajo. Puede ser cúbica o cilíndrica. Aquí la vemos como más poligonal y aquí la vemos plana. ¿De cuál vamos a tomar en cuenta? Las células de la capa más superficial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los diferentes estratos de ese epitelio pueden tener diferentes tipos celulares, o sea, desde el punto de vista morfológico. Entonces no puede ser que, a mí me gustó más la cilíndrica. Yo digo que ese es un epitelio cilíndrico. Porque a mí me gustó más la plana. Y
yo digo que este es un epitelio plano, pero entonces no nos podemos hacer, hay que unificar criterios. ¿De qué tomamos en cuenta? La forma de la célula de la capa más superficial. ¿Ok? ¿De acuerdo a esto? Entonces, ¿qué vamos a decir? Si es plano, si es cúbico o si es cilíndrico. Entonces, vamos a otra cosa importante en estos epitelios estratificados. Los epitelios estratificados planos, como dijimos que teníamos aquí en la piel, también lo tenemos aquí cubriendo la boca, revistiendo el esófago. Es un epitelio estratificado plano. Es estratificado porque tiene más de 2 capas y además es plano porque la célula de la capa más superficial es plana. Ahora, estos epitelios son o productores de queratina o potencialmente productores de queratina. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el de la boca no es queratinizado. Pero si hay una necesidad que ustedes usan los breakers estos, o una muela se le rompió y tiene un ganchito, o no sé qué, y tiene un roce constante, ese epitelio para protegerse produce queratina. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros vamos a nombrar el epitelio estratificado plano, decimos, si tiene queratina, por supuesto vamos a decir un epitelio estratificado plano queratinizado. Pero si ese epitelio no tiene queratina, usted va a decir un epitelio estratificado plano no queratinizado. Es la única especialización que hay que confirmar si tiene o si no la tiene. Es decir, que hay que decir si la tiene se nombra y si no la tiene se dice que no la tiene. ¿Ok? Los epitelios estratificados planos no queratinizados son los llamados epitelios húmedos. Y si no, miren la boca. Algo más húmedo no puede ser. La vagina también encontramos el esófago. ¿Ok? Entonces, esos son los llamamos a encontrar epitelios estratificados planos no queratinizados. ¿Okay? Entonces también tenemos epitelios estratificados cúbicos cuando la célula más superficial tiene forma de cubo, es igual alto que ancho. Podemos encontrar un epitelio estratificado cilíndrico cuando la célula más superficial es más alta que ancha. ¿Ok? Entonces aquí, ¿dónde vamos a encontrar los epitelios estratificados cúbicos? Bueno, un ejemplo típico es los conductos excretores de las glándulas exocrinas. Okay. Siempre eso generalmente, a menos que sea muy pequeño que van a tener uno, pero generalmente tienen 2 capitas de epitelio cúbico. La más superficial es cúbica, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo típico de eso. Epitelio estratificado cilíndrico, cuando la capa más superficial es un poco más alta, dice que son columnares, ¿verdad? Entonces esto sería un epitelio estratificado cilíndrico. ¿Ven? Que la de aquí es como más cúbica y la de aquí es más alta. Entonces, tomando en cuenta esto, es un epitelio estratificado cilíndrico. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En las conjuntivas oculares, en la uretra masculina y a veces en conductos extensores grandes. Así, generalmente son cúbicos. Y estos epitelios, ya los que habíamos nombrado, epitelios estratificados planos, porque el epitelio de la capa más superficial es plano. Y ya habíamos dicho, si es no queratinizado, debemos de decir que no es queratinizado y vamos a decir que es un epitelio húmedo. ¿Dónde lo encontramos? Es el no queratinizado, estratificado plano no queratinizado, recubriendo la boca, la faringe, el esófago, las cuerdas vocales verdaderas y la vagina. ¿Okay? Eso típicamente, y el exocéntrico, que también es estratificado plano. Cuello uterino, exocéntrico. Bueno, un epitelio estratificado plano queratinizado. Miren, esto que vemos aquí arriba, esto es queratina. Esta es la especialización de borde libre de este epitelio. Miren, aquí en este epitelio vemos claramente por qué vamos a tomar en cuenta la célula de la capa más superficial. Miren la forma de la célula de la base. Es cilíndrica físicamente, ¿verdad? Miren esta, se ve más cúbica. Y miren esta, es dorada. ¿Ves? Entonces no tenemos que tomar en cuenta un solo criterio. Ay, porque a mí me parece más bonita esta. No, porque no. Vamos a tomar en cuenta esta. ¿Ves? La de la capa más superficial. Entonces un epitelio que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, capas de célula. Entonces un epitelio estratificado tiene más de 2. Y la capa más superficial es plana. El estratificado plano. Ahí es borde libre, tiene queratina. Epitelio estratificado plano queratinizado, típico de la piel. Y si nosotros encontramos un epitelio estratificado productor de queratina en la boca,
o en otro lado, hay que ver por qué está produciendo. Hay alguna lesión que le está causando la producción de líquido. Entonces, porque esta típicamente la vamos a encontrar en la epidermis. Resiste a la fricción, por supuesto, es impermeable al agua, nos protege de la luz del sol, etcétera, etcétera. Es más que todo protector y además receptores sensoriales. ¿Y esto qué será? Bueno, queratina más gruesa. Este fue un espejo de dedo en el pie. ¿Por qué? Porque nos apoyamos allí, porque necesitamos mayor protección. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Produce mayor cantidad de queratina para poder protegernos proteger ese epitelio de las cuestiones externas, de las agresiones externas. ¿Okay? Entonces, un epitelio estratificado, plano, queratinizado. Ahora vean, así como en los simples teníamos un epitelio especial que era el pseudoestratificado, que se salía, como decir, un poquito de lo que son los criterios, ¿verdad? Porque entonces ya parecía estratificado, pero no es, resulta que es simple. Aquí también tenemos un especial. ¿Cuál es? El epitelio de transición o uroepitelio. ¿Por qué lo llamamos ya así? Porque lo vamos a encontrar a nivel del sistema urinario, desde la pelvis y hasta la uretra. Entonces, ¿qué vamos a ver? Tiene varias capas, es decir, que entra de los estratificados, pero cuando vamos a ver la capa más superficial, entonces no entra en ningún criterio. Entonces, unas células que son como amplias, ellos las compararon con paraguas, las llaman células paraguas, o con masa, pero una masa de aquellas que utilizaban en la época romana, que eran unas cuestiones grandes con que golpeaban. Entonces, estas son las células superficiales que además cambian de forma de acuerdo a las características o a la función que ustedes tienen en ese momento. Entonces, al no tener aquí, no entrar ni el punto, ni el cilindro, ni nada, entonces lo llamaron de transición. ¿Por qué? Porque cuando eso se lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la vejiga. Si la vejiga está llena, se estira y entonces las células se hacen como más blancas. Si la vejiga está vacía, entonces aumenta el número de capas y las células se hacen más amplias. Le dijeron, oye, esto parece como una transición entre un epitelio plano y un cilíndrico, pero pusieron epitelio transicional. Resulta que no hay ninguna transición entre ellas, sino que ellas cambian de acuerdo a la función que tengan en ese momento. ¿Okay? Entonces, es un epitelio estratificado, pero denominamos ya epitelio transicional. ¿Okay? Lo vamos a encontrar en el sistema urinario, desde la pelvis renal, o sea, desde los cálices renales hasta la uretra. Vamos a encontrar este tipo de epitelio. ¿Okay? Y entonces, esos son los criterios para clasificar los epitelios. En la próxima clase vamos a centrarnos en lo que es polarización. Repasen un poquito de lámina de membrana plasmática, ¿oyeron? No, leí ahí para que recuerden que esto tiene membrana plasmática.